tal? ¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo programa. Y bueno, gracias a la página que tenemos nosotros de Matergia, logramos hacer contacto con un amigo viajante sudamericano, que es ni más ni menos que Emiliano Conte. Él es fundador de la página también, Fundación del Amanecer del Hombre Nuevo. Y bueno, él ha emprendido un viaje por diversas partes de Sudamérica, de Latinoamérica. Es un estudioso también de Benjamín Solari Parravicini y bueno, es una persona bastante comprometida con el desarrollo de nosotros, ¿no? De Sudamérica, con el desarrollo espiritual y lo que nosotros, digo nosotros, que incluye pues a toda la comunidad americana, ¿no? En sí, tenemos para aportar al mundo en estos momentos que hay tinieblas sobre la tierra, lógicamente, y que Argentina, no solo Argentina, sino como reza por ahí alguna profecía de Benjamín Solari Parravicini, sería la luz del mundo, ¿no? Pienso que es Sudamérica. Y bueno, ya está aquí nuestro querido amigo Emiliano. Bienvenido al programa. ¿Cómo estás, Emiliano? Buen día, Rafael. Muy bien, acá contento de poder compartir mis conocimientos sobre este tema y bueno, también ahí aportando nuestro granito de arena para que se concrete esa gran luz que vos decías recién sobre la actualidad, sobre lo que está pasando en el planeta y sobre lo que nosotros podemos llegar a hacer para traer algo de renovación a toda esta estructura que pareciera que se está cayendo. Así es. Y cuéntame, Emiliano, tú, bueno, eres de Argentina, lógicamente, pero ¿en qué parte estás actualmente de Argentina? ¿Me dices un poco alejado en el campo, tal vez? Algo así, es verdad. Sí, hace unos años atrás que estoy viviendo acá en la Patagonia, que es una compartida entre Chile y Argentina, donde hay una serie de condiciones también muy particulares, una zona muy mencionada por este visionario, por este vidente que es Benjamín Solari Parravicini, como un lugar muy especial que también depara muchas cosas para el futuro, junto también con esta zona que te había comentado un poco ahí desde hace unos días, con esta zona que es el altiplano y la cual vos has recorrido bastante y tenés bastante conocimiento, ¿no? Yo creo que son dos sitios que están muy presentes. Así que bueno, en esta comunicación quizás estamos enlazando estas dos zonas que son de mucha importancia para el tema que vamos a tratar hoy. Así es, y me interesa, si quieres brevemente, un poco, porque estoy seguro que a la gente que nos ve les interesa ese tema, ¿no? Tú has escrito un libro sobre la historia perdida de Sudamérica también. Has estado en Cusco dictando conferencias. Cuéntame un poco de este libro, más o menos en qué te centras, en profecías, en investigaciones. Bueno, el libro que publiqué sobre la historia perdida de Sudamérica, que se llama Raíces, tiene que ver más con recuperar nuestra identidad, ¿no? Como habitantes de Sudamérica, como desde una parte histórica, desde ese pasado que está bastante desconectado de nuestra realidad. Por lo menos, no sé cómo será allí en la zona de Perú, pero en la parte argentina nosotros tenemos una bandera de nuestro país con un sol que es incaico. La gente desconoce en general esta herencia, la herencia de los que han fundado estas naciones latinoamericanas, estos países que también han estado muy presentes en estas raíces antiguas y de la cual parece que hoy en día estamos queriendo recuperar la verdad sobre esas historias que están desperdigadas y que al parecer esos hombres de la independencia la tuvieron muy presentes, porque bueno, el himno de Argentina aparece en los incas, aparecen en un montón de elementos. Entonces digamos que este libro empieza a hablarnos desde esa historia, desde las crónicas de Fernando de Montesinos, desde los hallazgos, los quipus antiguos, y cómo eso cómo lo podemos integrar en nuestra historia cuando nosotros quizás muchas veces nos vemos como habitantes de naciones que se fundaron hace muy poco tiempo, 200 años, la independencia de Argentina, de Uruguay, de Perú, de Colombia, de Venezuela, pero en realidad cuando nosotros conectamos con esa información, nos vamos mucho más atrás. Y bueno, el libro apunta a ese tipo de información, ¿no? Distinto un poco a lo que en este momento estoy trabajando, que es más basándome en las visiones de Benjamín Solari Parravicini. Yo hace varios años que vengo trabajándola, que vengo estudiando los dibujos de él. Un poco lo que me impulsó a viajar por Sudamérica, a dar charlas sobre su temática, es lo que creo que más atención capta, porque los dibujos de Benjamín Solari Parravicini empiezan a dictarse en 1936 hasta 1972, y en ese lapso de tiempo él hace unas revelaciones increíbles, impresionantes, muchas de las cuales están articuladas en un montón de movimientos espirituales, en un montón de libros y conocimientos,
pero sin ser citadas. O sea que nosotros nos perdemos de esa fuente original cuando la olvidamos. Y un poco se trata de esto, de recuperar esta fuente que nos habla de seres extraterrestres, que nos habla de ciudades subterráneas, que nos habla del pasado de Titicaca, el pasado de Sudamérica, pero también nos habla del futuro y de lo que va a suceder aquí. Entonces yo creo que la información que él nos trae nos permite reconstituir esa historia, pero desde un lugar, desde una visión, desde un visionario que ha acertado con sus dibujos. Y esta es la gran y la radical diferencia con otras fuentes de información. Parravicini, todo lo que ha dicho se ha cumplido. Entre ellos su famoso dibujo de las Torres Gemelas, ¿verdad? Que lo debes haber recordado, conocido, que decía que serían atacadas en 2 oportunidades en 1938. Entonces, el valor que tiene Parravicini es su grado de credibilidad es muy alta. Entonces, eso nos permite caminar con seguridad y tener certeza sobre todos estos temas que a veces la gente tiene un poco de desconfianza, pero en cuanto viene Parravicini y nos dice con tanta seguridad, es como que nosotros tenemos otro respaldo de información. Claro, sobre todo porque estamos todavía en septiembre, bueno, y lo del atentado hace poco, una psicografía que justo una amiga, ¿no? Hizo un artículo para nosotros, para el diario donde trabajamos, donde nos recordaba esta psicografía de este famoso vidente argentino que hoy, como tú dices, cobra bastante vigencia con esta serie también Lo Inexplicable Latinoamérica, ¿no? De uno de sus últimos, de History Channel, uno de sus últimos episodios habló sobre no solo Chico Javier, que es otra figura también importante de la mediunidad, sino de Benjamín Solari Parravicini, que lo comparan, bueno, ustedes ya deben saber mejor que nosotros, amantes del misterio, de estas curiosidades, como se le considera como el Nostradamus argentino, ¿no? Y justamente tú hablas de precisamente dos temas muy importantes que me han llamado la atención, porque, claro, generalmente uno tiene más en la cabeza estas profecías de Solari Parravicini como este internacional de las Torres Gemelas, pero tú nos hablas de la fuente, ¿no? Recordar de dónde viene esta fuente, estos mensajes extraterrestres, intraterrestres, y de su conexión con el Perú, con Bolivia. O sea, Benjamín Solari Parravicini también, y eso es lo que queríamos desarrollar un poco contigo, tú nos dices que también tendría algunas revelaciones con respecto que atañen directamente al Perú, qué sé yo, a Bolivia, además de Argentina. Muchísimas, Rafael, muchísimas, y llama la atención la importancia que le da a todos esos sectores. Tiene un dibujo que seguramente yo te lo mandé, que hay un dibujo de una mujer, un perfil de una mujer, y dice, el altiplano hablará y dará fruto. O sea que hay algo escondido en el altiplano que en un cierto momento, este dibujo es de 1938, y ya desde hace casi 80 años estaba anunciando que algo iba a aflorar desde el altiplano, desde las alturas de los Andes, y que eso que iba a revelarse allá iba a generar un cambio para bien, un cambio positivo, porque dice que dará fruto. Entonces ahí es donde uno empieza a indagar y en ver qué es lo que trae el altiplano, cuántos misterios hay escondidos ahí. Creo que uno de los textos, porque también él dejaba textos, además de dibujos, que es muy interesante en cuanto a este tema, es que viene a confirmarnos lo de esa gran civilización hundida en el Titicaca. Dice, el tiempo roncará en el altiplano porque habla de una civilización que se hundió y que sus ruinas yacen debajo del lago. Él lo confirma desde hace muchísimas décadas atrás, la existencia de una civilización hundida. Otra me decías es, el altiplano encierra verdades que saldrán a la luz, ¿no? Esa es otra que también... esa es otra, ¿no? Esa es otra. La que yo te digo es una que es un texto sin dibujo, porque sus dibujos a veces también son difíciles de interpretar, ¿verdad? Pero así es. En el altiplano hay una civilización que se hundió. Ahí es donde uno puede hacerse muchas preguntas. Si esta civilización se hundió, si es una civilización, no una cultura, es algo mucho más global, que estamos hablando de tecnologías, de sostén de vida de muchísima cantidad de personas, donde hay industria, agricultura, hay muchos vestigios de cosas que nos llaman la atención. Yo no sé si has también indagado en la cultura hidráulica de las lomas, esos camellones en la zona de Bolivia, que son fantásticos. Como que estamos hablando de un nivel de vida de mucha cantidad de gente viviendo ahí. Entonces, al Parravicini hablarnos de eso, nos está diciendo, nos está preguntando, si esta civilización se hundió, ¿por qué se hundió? ¿Dónde están los sobrevivientes
de esa civilización que se hundió. Ahí es donde nosotros podemos escalonar tantos hallazgos que yo he visto en tus videos hablando de ruinas que pueden ser prediluvianas y otras que son un poco posteriores, todas muy atrás, pero donde empezarían a encuadrar esto de los supervivientes de aquella civilización, donde desarrollaron y donde continuaron con esa tecnología. Bueno, ahí tenemos Sacsayhuamán, tenemos las ruinas de Tiahuanaco, tenemos tantas cantidades de fuentes desperdigadas por los Andes que evidentemente allí ocurrió algo y estamos revelándolo en este momento. Claro, y Benjamín Solari Parravicini, bueno, de hecho tiene muchas profecías que se han cumplido. La más interesante está de las Torres Gemelas, pero está la de la perra laica, creo, la del televisor, está la de... Fidel Castro. Hasta lo de Fidel Castro. Entonces tiene muchas profecías que se han cumplido. Bueno, de eso no estamos hablando porque eso es fantástico también, muy interesante. Sabemos que es un vidente que ha tenido profecías de todo tipo. Estamos hablando sobre todo de las profecías que tienen que ver con este retorno. Entonces, como vemos en pantalla esta otra que nos envía Senor Altiplano, encierra verdades que saldrán a la luz en el final de los tiempos cuando los meridianos regresen. Allí se oculta la raza gigante. Y esto se especula mucho, ¿no? Y cómo en aquel entonces él pudo tener acceso y a qué se refería, ¿no? De estas razas gigantes de las que hoy se habla mucho con las nuevas teorías que están saliendo, las nuevas investigaciones, de que hubo una supercultura andina, ¿no? Pero él ya tenía este conocimiento. ¿Cómo evalúas estas profecías, por ejemplo? Él no solo nos está diciendo del pasado, sino que nos está hablando de la actualidad. Él nos dice que estos seres, de las cuales hay diferentes civilizaciones con diferente nivel tecnológico, diferente nivel de avance, tienen sus sedes, como sus embajadas, sus ciudades, en distintos puntos del planeta. Al parecer, lo que nos está diciendo acá, dentro de esta profecía que habla de los gigantes, que es una raza, así como conocemos por ciertos contactos que en Júpiter, en las lunas de Júpiter habitadas, que son Europa y Ganímedes, hay razas humanas de una altura descomunal para nosotros, y son civilizaciones que allí moran, que allí se desarrollan. Parravicini nos va a decir que actualmente existen en determinados puntos escondidos del altiplano, en determinadas ciudades, estos ciertos seres aclimatados de esas razas que están viviendo ahí, y que en un determinado momento, que él le llama, bueno, al final de los tiempos, estos seres empezarían a mostrarse, empezarían a interactuar con el ser humano. No nos dice cuándo es precisamente ese final de los tiempos, pero evidentemente ya estamos transitando por una serie de acontecimientos que conectan con todos estos cumplimientos que trae Parravicini. Entonces significa que el altiplano está habitado no solamente por los habitantes de Perú y Bolivia, sino por otras razas que están escondidas, aguardando quizás el momento indicado, que tengan la orden adecuada para empezar a manifestarse y a mostrarse. Pero no solamente de gigantes, porque él habla de los navieros azules, él habla de venusinos, él habla de ganimedianos, él habla de distintas razas que tienen propósitos diferentes con nuestro planeta, él habla de los vigilantes, por ejemplo, que vigilan los cohetes que son enviados en la carrera espacial, habla muchísimo de la carrera espacial humana como un evento también muy trascendental, pero que no va a llegar a la medida de lo que el ser humano piensa, porque es como si tuviese una barrera controlada por estos seres que le impide al ser humano empezar a desarrollar esa carrera espacial. Bueno, él hablará de los vigilantes, que son los ganimedianos, y unos seres que él les llama los crosencos, que se encargan de vigilar, por ejemplo, estos cohetes que son enviados al espacio por los seres humanos. Bueno, estamos hablando de una cantidad de información sobre estas civilizaciones también en el trabajo de Parravicini que nos asombra, y dentro de esto es que se engrana esta existencia de los gigantes en una ciudad, en algún punto del altiplano, que entonces yacen ahí esperando la señal indicada. Bueno, y si de repente uno dice estas cosas hoy en día, es algo bastante común porque está bastante consensuada esta idea de que existieron civilizaciones antediluvianas por las evidencias, ¿no? Que cada vez salen a la luz, o que existen los extraterrestres. Una persona que nace o ha nacido hace 10 años o en estos tiempos ya tiene toda la información
como para saber que existen, ¿no? Las naves, los ovnis, por lo menos el Pentágono lo discute abiertamente, pero estamos hablando de Benjamín Solari Parravicini, que él va a hablar de todas estas cosas. ¿Hacia qué año más o menos él habla de esto? ¿En 38, en 1900? Digamos, ¿cuál es el rango donde él va a hacer estos dibujos? Bueno, el rango es de 1936, hay unos primeros dibujos, pero empiezan sobre todo en mayor caudal de información a partir de 1938. Sí, ¿no? Y a lo largo Ajá. hay ciertos años donde no aparecen tantas series de gráficos, pero los últimos aparecen hacia 1972, más o menos esa es la fecha y el rango, 38 al 72. Claro, pero de todas formas era muy prematuro, ¿no? Como, o sea, estas ideas que él da sobre la tecnología, estas imágenes que él tiene, recién se están cumpliendo, ¿no? O sea, hacia el año 2000, o sea, él se ha adelantado mucho como un gran visionario a muchas cosas, ¿no es cierto? O sea, prácticamente son infalibles, ¿no? Algunas de sus profecías. O sea, él escribe de la carrera espacial mucho antes, ¿no? De que se piense en ir al espacio. ¿No es cierto? Hay bastantes de estos ejemplos, ¿no? Sí, muchísimo. Él deja cerca de 1000 gráficos, puede que sea más, no hay un cálculo exacto de la información que él deja, pero es muchísimo. Eso hace que por ahí nos tengamos que acotar un poco para no salirnos un poco del eje de los temas, ¿no? Como que tiene que cercenar un poco lo que va a trabajar. Y sí, han sido muy exactos y sobre todo nos han revelado muchas cosas que, bueno, hoy están integradas en todas estas informaciones que hay en Internet, que hay en YouTube, que hay en videos, pero en su momento la información que él entregaba era muy reveladora y también le trajeron perjuicios a él por hablar de cosas que en ese momento la gente no estaba preparada o acostumbrada a oír. Tantas cosas que todavía no hemos vivido. Él habla que en un momento dado se rompería la barrera esa que como que está impidiendo pasar de cierto umbral ético. Estamos hablando de la clonación, ¿no? Y que esa barrera se rompería y que en un determinado momento el ser humano empezaría a fabricar clones, ¿no? Esto traería un gran perjuicio porque él decía que esos seres clonados iban a carecer de alma. O sea, iban a carecer de algo que nosotros tenemos y que esos seres no, por estar fabricados y no creados dentro de unas leyes que el hombre tiene que respetar y tiene que empezar a conocer. O sea, también son advertencias. El tema de las armas nucleares, Parravicini nos dice que muchas de las civilizaciones, es que ni siquiera podemos hablar del diluvio, tendríamos que hablar de los diluvios y de los cataclismos, porque él dice que varias civilizaciones se destruyeron por armas nucleares. Y vemos que la carrera armamentística está llevando a eso, a la fabricación de armas nucleares. En este caso, la disputa entre China, Rusia y Estados Unidos, que son como los 3 países principales que van a disputarse el planeta en este último tiempo, ¿no? Entonces, esto estuvo en el pasado. Parravicini nos describe del pasado lo que ocurrió. Creo que sí, lo que hablábamos hace un rato, si esta civilización del altiplano hundida bajo el lago desapareció, nos tiene que servir advertencia a nosotros para evitar cometer los mismos errores que cometieron esas humanidades anteriores. Ahí es donde esta información deja de ser algo curioso e interesante para convertirse en un elemento de supervivencia. Y pasamos a otro nivel con la información, porque ya nos damos cuenta que esta información es vital para nosotros, para el ser humano actual, de cara a todos los acontecimientos que estamos viviendo. Lo que vos decías al comienzo, esto de las tinieblas, de la oscuridad, de la gente tan confundida, de tantas cosas que se están manifestando. Son advertencias, fueron anunciadas. Nos permite tomar acciones frente a eso. Eso es la ventaja de conocer el trabajo de alguien como Benjamín Solari Parravicini. Así es, y bueno, volviendo al tema, entonces que nos convoca, que es hablar un poco sobre estas profecías de que las culturas del altiplano van a tomar otra vez, ¿no?, esa importancia, van a venir los verdaderos constructores. Entonces, háblanos un poco más sobre estas civilizaciones a la luz de Benjamín Solari Parravicini. Entonces, estamos hablando de que los intraterrestres serían los mismos que los extraterrestres, porque en algún momento él habla de que van a bajar o van a emerger. ¿Cómo es esto? ¿Quiénes fueron estas civilizaciones que van a volver? La mejor forma de entenderlo es bajarlo a nuestra realidad actual. Por ejemplo, hablamos de esto de los túneles que hay en el Titicaca, de cuevas, de cavernas. Si estamos hablando de que fue una civilización muy avanzada, hoy nuestra civilización
quizás sin ser tan avanzada como esa que estuvo en el Alto Perú en el pasado, construimos sistemas cloacales, túneles que van por debajo de la tierra. Hay un túnel que va desde Inglaterra hasta Francia que pasa por debajo de un mar. Y nosotros con la tecnología rudimentaria que tenemos logramos, digamos, crear esas obras de infraestructura. Podemos decir que entonces esos seres que tenían mayor capacidad tecnológica pueden haber construido, pero cosas que están fuera del alcance de nuestra imaginación y que simplemente esas cosas están ahí, permanecen ahí como parte de los desarrollos humanos. Ahora, lo que nos dice Parravicini, por ejemplo, es que estos seres que tienen grandes civilizaciones en sus planetas de origen, así como nosotros tenemos bases o en la Antártida, como nos vamos expandiendo, tomando control del territorio, cada país, cada nación, a islas, se está pensando ya en construir ciudades en los mares. Bueno, estas civilizaciones ya lo han logrado, ya lo han concretado. Parravicini, por ejemplo, nos dice que los seres de Ganímedes y de Europa son dos lunas de Júpiter, vendrían en un determinado momento a buscar algas porque es un alimento primordial para ellos. Entonces, por ejemplo, no sería nada extraño que tuviesen como sus sedes o sus bases donde ellos pudieran procesar estos elementos. Por ejemplo, este gran contactado que es Enrique Castillo Rincón, que fue como uno de los pioneros en esto de la ufología, él narra su experiencia yendo a una base en la fosa de las Marianas donde veía a dos razas, una era seres de las Pléyades, otra no dice de dónde son oriundos, pero que ellos tenían una base en ese lugar tan profundo donde procesaban unos determinados moluscos que eran vitales en sus viajes intergalácticos, en sus viajes siderales, para alimentar a los seres que viajaban en esas naves. Él hace la descripción de la infraestructura que está en esas ciudades y cómo lo van guiando por esos lugares donde también ellos dicen que tienen una base, por ejemplo, en el lago Titicaca. Digamos que estamos hablando de dos cosas distintas. Una cosa es una base de estas organizaciones, de estas civilizaciones en el lago Titicaca, y otra cosa son las ruinas que quedaron allí de civilizaciones anteriores que fueron destruidas. Estamos hablando de lugares muy grandes, de espacios enormes donde caben muchísimas ciudades y lugares para expandirse, ¿no? Entonces, bueno, también Parravicini nos va a hablar de lugares que ellos ya tienen señalados donde colocar sus naves. Él habla de que en la Patagonia, en varios lugares donde hay volcanes y donde hay lagos, guardarían las naves. Acá hay lagos muy grandes, por ejemplo, los lagos del sur de la provincia de Santa Cruz, de Chubut, lagos que se comparten entre Argentina y Chile. Son de una gran extensión, no tan grandes como el Titicaca, que es realmente descomunal su tamaño, pero son de un buen tamaño que pueden esconder, hasta con la tecnología adecuada, infinidad de ciudades sin que nosotros podamos percibirlas. Claro, entonces estamos hablando de varias etapas, varios momentos, pero también algo que nos interesa saber es si esto va a pasar abiertamente, o sea, y cuándo va a ocurrir esto, ¿no? A ver, por un lado tenemos a los extraterrestres y también habla sobre los intraterrestres, que ellos van a regresar y como estaba en digamos, en esta psicografía, van a retomar, van a volver con sus costumbres, ¿no? A poblar América, a tener contacto con nosotros. O sea, esto está profetizado también, un contacto con ellos, ya directo, con los intraterrestres. Sí, Rafael, hay una información, Parravicini nos dice que en determinado momento, dado que el ser humano está ciego y sordo a las advertencias, no cambia su estilo de vida, no cambia su pensamiento, sigue destruyendo, como si no tuviese una responsabilidad sobre este planeta, estos seres en un determinado momento bajarían y convivirían con el ser humano. La gente en un primer momento no los percibiría como seres extraterrestres. Estos seres se camuflarían entre la vida civil de las sociedades y empezarían a hacer determinados trabajos, orientando, tratando de guiar, tratando de cambiar sutilmente determinados pensamientos. Eso sería como un primer trabajo de estos seres. Y conforme vaya avanzando el tiempo, su intervención va a ser cada vez más contundente. Dice que cada vez van a haber más apariciones en determinados momentos para llamar la atención, para hacer un llamado. Porque al fin y al cabo, el que tiene que hacerse cargo de sus propios problemas es el ser humano. Nosotros podemos recibir una ayuda. Y de hecho la estamos recibiendo. Dice Parravicini que
desde hace décadas que están limpiando la atmósfera de los gases que contaminan nuestras ciudades, que limpian los mares de accidentes que han sido escondidos con desechos radioactivos, con desechos nucleares, que si el ser humano fuera consciente de la gran ayuda que está recibiendo desde arriba, se sorprendería. Pero que si el ser humano no frena su afán destructivo en un determinado momento, esa ayuda sería como escatimada y ayudarían solamente a la gente que es merecedora de esa ayuda, pero no ayudarían a todos los seres humanos porque la verdad que no se lo estarían ganando, están actuando de forma muy equivocada. Entonces ahí es donde Latinoamérica aparece como un lugar destacado, esto que nombrabas al principio. Latinoamérica, una zona de esperanza, una zona como de recepción de mucha gente, donde están ubicadas estas bases, donde están ubicadas esta presencia de seres de otros mundos. Entonces ahí es donde el latinoamericano empieza a recibir toda esta aluvión de información y donde entonces empieza a preparar su territorio como para la aparición de un hombre nuevo. Creo que ese es el fin a donde nos conducen las profecías. El ser humano empieza a cambiar, empieza a transformarse. Nosotros empezamos a transformarnos a la luz de estas fuentes de información, a la luz de un cambio de conciencia, y ahí es donde nosotros comenzamos a interrelacionar más con estos seres que se vuelven más parecidos a nosotros, porque empezamos a pensar más como ellos, a actuar como ellos, a vivir más parecido a como ellos piensan, de una forma mucho más luminosa. Y es donde nosotros entonces no hay tantas diferencias con ellos. Pero bueno, para que pase esto, evidentemente tienen que manifestarse ciertas situaciones. A veces tenemos que vivir cosas fuertes para poder cambiar. Y pareciera ser que eso es un poco lo que estamos atravesando ahora. Pero a la luz de lo que tú nos vas diciendo, tal vez la importancia de nosotros es justamente ese legado de estas otras civilizaciones cuyos secretos todavía yacen, ¿no? No sé, cámaras secretas en el interior, debajo del lago Titicaca, en estos túneles. Acceder a estos conocimientos podría brindar esa esperanza que el mundo necesita, de que no estamos solos, de que podemos recuperar los paraísos perdidos, no sé. ¿Tú qué opinas de esta idea que te doy? Sí, parece utópico, ¿verdad, Rafael? Esto de que viviendo en la situación en la que vivimos podamos ser este faro, ¿verdad? Sin embargo, yo desde hace varios años que investigo sus dibujos, me he acostumbrado a tener una confianza muy grande en lo que él transmite. Y yo no tengo ninguna duda de que eso va a ocurrir. También nos dice Parravicini que por ser poseedor de esta condición Latinoamérica, también tendría que vivir primero ciertos procesos difíciles, ciertas dificultades. Que el caos primeramente se va a vivir con mayor fuerza en América Latina. Todo este caos sobre todo va a comenzar a partir de una guerra que, bueno, yo hace varios años que la vengo anunciando. He estado en Venezuela, he estado en Panamá, en todos los países anunciando, entregué, inclusive escribí libros y los a gobernadores, a figuras políticas para que sean conscientes de lo que se viene. Y es que una guerra en la zona del Caribe va a ser antes de todos los conflictos bélicos que se anuncian en esta profecía. Digamos que sería la primera manifestación de la guerra, del conflicto en el Caribe. O sea, estamos hablando de que la guerra llega primeramente en las Américas, donde se une América del Norte, América del Sur y América del Centroamérica es el Caribe. Entonces, este es el lugar o el escenario destacado donde primeramente asoma el conflicto y donde intervienen estas tres potencias. Estados Unidos porque lo tiene en el patio, pegado a Florida, el Caribe. Rusia y China porque tienen posesión en varios países de Latinoamérica porque consideran esta zona como un lugar estratégico. Y ahí es donde empezamos a vivir realmente la crudeza de la guerra, lo que trae la guerra, que es carestía, falta de alimentos, problemas en la distribución de ciertos productos que afectan a nuestra economía, que afectan a nuestras industrias. Ya lo hemos vivido en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, digamos que esto es algo parecido. Y empezamos a vivir ciertas dificultades que nos hacen aflorar también la solidaridad. Porque cuando uno pasa por momentos duros, también mucha gente saca lo mejor. Otra no. Pero bueno, esto es como también un ponerse que se manifieste. Bueno, si vos no sos una persona de luz,
se va a manifestar eso con tus acciones. Y si vos sos una persona que siempre habló de la solidaridad, del amor, de la bondad, también eso va a ser reclamado a vos. Entonces, estas primeras dificultades que vive América Latina hace que aflore lo que está dentro de nosotros. Y bueno, y ahí es donde América Latina comienza a transitar esta prueba tan dura y tan difícil. Y en un momento esta Latinoamérica se purifica, se limpia, revierte toda esta oscuridad que parece que estuviese encarnada y apegada a nuestros países, y Latinoamérica comienza a iluminar. Ahí es donde yo en uno de los dibujos te mando uno que dice que aparecerían en el altiplano mariposas traídas por venusinos. Está en uno de los gráficos que te envié. Sí, acá está, lo tenemos ahí en pantalla ya. Una tecnología que nosotros desconocemos a través de polinizadores que los seres de otros mundos utilizan para incrementar el tamaño de los alimentos. El altiplano, dice Parravicini, sería un lugar donde empezarían a aparecer alimentos gigantes. América Latina comienza a exportar alimentos. Cuando esa guerra se desplaza hacia... La gran guerra va a ser entre el Oriente y el Occidente, entre estos dos bloques. Esa guerra va a acabar con cultivos, va a acabar con fuentes de alimentación, etc. Entonces, Latinoamérica empieza a entregar alimentos, pero a la par que también entrega alimentos, empieza a entregar una sabiduría. ¿Por qué? Porque vivió la prueba tan dura y tan difícil y aprendió a superarla. Entonces ahí es donde nosotros los latinoamericanos comenzamos a nutrir con alimento físico y con alimento espiritual a todos estos países del mundo. Y es donde verdaderamente Latinoamérica se erige como un faro. Pero bueno, es eso, tenemos que aprenderla, tenemos que vivirla, estamos transitando en eso, hacia allá vamos. Así es. Y tú nos hablas de estos alimentos gigantes. De hecho, también se vio en esta serie Lo Inexplicable algo de estos alimentos gigantes también en México, ¿no? Que ya habría ocurrido. Pero digamos de que uno escucha estas cosas y hay hay varias profecías donde nos dice que los extraterrestres van a bajar o van a convivir con nosotros, con los seres humanos. O sea, esto ya se habría cumplido. O sea, por lo menos la primera etapa de que los extraterrestres ya están entre nosotros y no lo sabemos. O sea, hay un gráfico en especial que me enviaste, no me quería adelantar, pero bueno, ya que estoy hablando de esto, bueno, ahí dice, ¿no? Sus naves serán guardadas en altas cumbres de montañosas regiones dentro de sus ya conocidos cráteres. El astronavego astral hará el bien al terráqueo sin ser advertido. Creo que esta se complementa, ¿no? Bueno, dice, ¿no? En el final del tiempo, en la primera hora de la hora, de nuevo bajarán a la Tierra los astronavegos del ayer, portando palabras en advertencias. Convivirán estos seres con la vida, con el hombre ciego. Entonces, ¿tú crees que este pasaje, por ejemplo, esta profecía ya se cumplió? Porque no sé, se especula y hay videos, ¿no? De ovnis en los cráteres, el Pentágono está detrás o sea, se siente una presencia extraterrestre aún velada en la Tierra, pero que ya es de conocimiento de las potencias. Claro, sí, es que en realidad siempre han estado presentes. Parravicini dice, siglos nos vigilan y contemplan. Su intervención ha estado desde siempre. Lo que sucede es que a partir del momento en que se desata el conflicto, como es un conflicto final, es un conflicto que trae un quiebre definitivo con nuestra civilización, es un conflicto que va a traer la desencarnación de mucha gente, digamos que es un momento muy importante. Fue anunciado por Jesús, fue anunciado por los indios Hopi, fue anunciado en un montón de fuentes de información este evento, es muy importante. Entonces, digamos que su intervención es mucho más masiva, mucho más fuerte, mucho más contundente, mucho más clara, digamos. Si ahora nos cuesta filmar un video o tener una visión de estas naves, conforme estos eventos se desaten va a ser mucho más común y mucho más corriente. Va a llegar un momento en que la gente no lo va a discutir. Mucha gente que no le interesan estos temas lo van a ver como algo cotidiano y van a seguir en su propia vida, en su cotidianidad, sin importarles que haya naves, sin importarles que haya seres extraterrestres. Pero, sin embargo, esto va a ser un detonador muy grande de la conciencia de muchas personas, que van a empezar a entender que nuestra vida no está ligada a como nos han planteado en la visión positivista, yo le digo, ¿no? Que es que el ser humano vino a este planeta, que es un producto de la evolución, que venimos de un mono simplemente a tener una vida física, material y nos vamos al polvo. No, esta presencia lo que va a hacer es respondernos preguntas y
cambiar nuestra conciencia, la forma en que nos percibimos en el universo. Nuestro contacto con el universo va a cambiar. Digamos que va a redefinir todas nuestras ideas sobre esto cuando esto se convierta en algo mucho más masivo y mucho más claro. Casi la mayoría de las profecías de Nostradamus y muchas de otros videntes son bastante, la Biblia, ¿no? Es súper escatológicas en este aspecto, o sea, sobre el fin del mundo y sobre este gran conflicto que va a haber final y la gran desencarnación que tú das. Incluso muchas profecías hablan de cantidad de personas que van a desencarnar y no podrá ser que estén equivocados y que no sea un conflicto armado necesariamente y haya sido justamente esta gran desencarnación, esta sombra, este gas negro, esta peste, lo que hemos vivido recientemente del COVID, porque ha sido algo que ha muerto muchas personas. Es como si fuese una tendencia que está en nosotros, de no querer que ocurran cosas malas, ¿verdad? Sí. Y cuando nos advierten de situaciones difíciles y catastróficas, nuestra mente busca una salida y busca que Sí. eso no ocurra, que eso no pase, ¿verdad? Sin embargo, hay tantas fuentes, Rafael, que son muy claras, que son muy contundentes. El mismo Jesús en los evangelios decía como que estas cosas van a pasar y tienen que pasar. Es como si no hubiese a veces determinados conflictos o determinados eventos no se pudieran dar los cambios que necesitamos. Okay. Parravicini habla y nos describe elementos detallados de estos conflictos que aún no han ocurrido. Por ejemplo, el conflicto entre China y los países de Occidente, por ejemplo. Hay ciertas profecías, como la profecía de los 9 tiempos, que describen todos estos conflictos en etapas cronológicamente, cómo se van dando, cómo ocurren determinados acontecimientos climáticos, cómo ocurren determinados acontecimientos a nivel telúrico, cómo los temblores empiezan a incrementarse, los volcanes. Actualmente hay un volcán que está destruyendo las Islas Canarias, está circulando en las noticias. Entonces, profetas también de lo que eran los antiguos profetas hablaban de estos conflictos también, el libro de Daniel, etcétera, ¿no? O sea, hay muchas informaciones que son muy sincrónicas, que coinciden entre ellas, hablándonos de este conflicto. Y creo que la vida tampoco termina con la desencarnación. Nosotros somos poseedores de un espíritu, de un alma que trasciende. Y todos en algún momento nos liberamos de esta carne, de este cuerpo. Creo que lo importante es cómo nos liberamos, en qué estado de nuestro ser, en qué estado mental, en qué conciencia nosotros abandonamos. Y creo que lo importante de esto es no tener miedo a la muerte, sino tener miedo a cuál es nuestro estado final de nuestro mundo interior, ¿no? Creo que ahí es donde nosotros tenemos que concentrarnos, porque la muerte nos va a llegar a todos, así se nos dice. Bueno, a pesar de que la profecía también nos dice que habría un proceso de cambio genético, de mutación, de resurrección, ¿no? Que implicaría también que el ser humano comience a trascender las fronteras de la muerte física y a vivir muchísimo más tiempo. Todos estos temas también están presentes en las profecías y se nos han anunciado. Pero a la par también están estos acontecimientos que los estamos viviendo y que todos los años tenemos sorpresas. Queremos que las cosas no pasen, pero todos los años hay algo nuevo que nos discute ese deseo de que no pase nada, ¿verdad? Así es, justo un amigo estuvo acá, Juan Carlos Aliaga de Bolivia, que él es, se podría decir que tiene cierta aproximación también a algunas profecías, bueno, de su propia cosecha, que algunas acertadas, es bastante conocido ahí en Bolivia, y él profetizó aquí en el canal, bueno, lo utilizó de plataforma, un conflicto, ¿no? Entre, por ejemplo, Chile y Argentina. Y bueno, a los días o unas semanas después, se habla, ¿no? De que hay un conflicto limítrofe, ¿no? Entre ellos ya está circulando en algunas noticias. Y bueno, me interesó esto del Caribe que tú también me cuentas. O sea, son cosas que, por ejemplo, esta guerra me llama la atención, o sea, no la llegué a entender bien. O sea, ¿va a ser un conflicto entre las tres Américas o un conflicto entre América y otra potencia? No te entendí muy bien. Generalmente los conflictos son entre las grandes potencias que... Pero esto del Caribe, lo del Caribe exactamente que tú me comentaste. Generalmente los conflictos son entre grandes potencias que utilizan otros países más pequeños o más débiles para combatir. Utilizan lo que son los bastiones, ¿no? Entonces,
Rusia, la Unión Soviética y Estados Unidos combatían a través de Vietnam del Sur y Vietnam del Norte, a través de Corea del Norte y Corea del Sur. Digamos que nosotros, involucrados en ese conflicto por la ceguera de nuestros gobernantes, terminamos siendo títeres de los intereses de grandes potencias que se están disputando el control del mundo. Entonces, ahí tenemos que ver que Venezuela está más alineada con China y con Rusia. Estados Unidos, obviamente, está con tirantes con Cuba, y ahí tenemos como un conflicto ideológico, ¿no? Sí. Entonces, estos países entran en conflicto, empieza a haber caos. Parravicini habla de Cuba, mucho de Cuba, de que ahí se levantaría un gran caos, de que tendría distintas etapas, y que los países se acercarían, las potencias, con la excusa de que hay un caos, de que hay un conflicto social, para implantar sus políticas, para implantar sus modelos, y eso sería una disputa por territorio. La cuestión clave es que Estados Unidos, el único punto que tiene vulnerable, que se le puede acercar a su territorio, está rodeado de mares. El único punto vulnerable es el Caribe. Entonces, Rusia y China saben que donde pueden hackear a Estados Unidos es el Caribe. Entonces, es clave el Caribe. Ahí está el petróleo. Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo. México tiene unas grandes reservas de petróleo también, con las cuales abastece el consumo de Estados Unidos. Y Cuba está solitaria ahí, siempre como una espina clavada en el sur de Estados Unidos, donde se instala China o Rusia le pueden generar un conflicto. Entonces digamos que es clave ese lugar, es clave, y donde estos países comenzarían a probar, a practicar cuál es su capacidad de destruir. Parravicini dice que China destruiría los satélites de Estados Unidos. Y esto anunció hace muchísimas décadas, y es algo que está pasando. Hay noticias donde el Pentágono advierte que China está creando armas para destruir sus satélites. Bueno, fíjate cómo todo lo que Parravicini dice está acto en su cumplimiento, y nos da una cartografía sumamente exacta de lo que estamos viendo y de lo que vamos a pasar. Claro, y bueno, decirlo ahora como que suena bastante lógico, hasta obvio, ¿no? Pero de todas maneras, por ejemplo, no solo las profecías son muy antiguas, sino también tú diste una entrevista con algo de esto que nos estás exponiendo en Cusco, me parece. Hay un video, ¿no? Latinoamérica y la Guerra del Caribe, Solari y Parravicini. Está en creo que es tu canal, Fundar TV, ¿no? Sí, sí. De YouTube. Y es bastante, ahí tuve oportunidad de ver algunas partes, y justamente lo que comentas, ¿no? O sea, todos estos escenarios, hoy, por ejemplo, las ideologías que están dominando algunos países, como Argentina, Chile, Perú, ¿no? Recientemente que ha entrado también a una ideología, hasta se podría decir contraria con Estados Unidos, y más alineada a lo que es Venezuela, Bolivia, Cuba. O sea, se está gestando, ¿no? Por lo menos ideológicamente, esta tendencia, ¿no? Y que hasta hace 5 o 10 años, de repente era impensable, por decir, aquí en el Perú, de que iban a regresar ideologías de los 60, no sé, de los 70, ¿no? Y que hoy nuevamente, ¿no? Claro, revestidas de otros movimientos, pero han tomado el poder actualmente. Bueno, los que viven en Perú me van a entender muy bien, ¿no? Lo que estoy hablando es un guiño a lo que está ocurriendo, pero que detrás de todo esto, pues, es como que es como una profecía que sí o sí se tiene que cumplir, y vemos cómo no podemos hacer nada y los engranajes nos van llevando hacia estos destinos. Ahora, para tampoco sentirnos tan desolados, está el tema extraterrestre, que cuando, según lo que entiendo, se desprende de lo que estamos hablando, cuando escuchemos estos rumores de guerra, parece que los extraterrestres estarán más cerca de nosotros. Y bueno, no sé, amigos, ustedes que nos están viendo, han visto la cantidad de informes oficiales del Pentágono que salen al respecto de ovnis, y es muy probable que en próximos años nos digan que han recuperado, si no un ovni, por lo menos restos de un ovni siniestrado. Entonces, eso ya cambia bastante el panorama, ¿no? La humanidad va a tener que aceptar de alguna forma que algo nos visita, algo por lo menos, si no es extraterrestre, podrían ser estas civilizaciones antediluvianas tecnologizadas que, bueno, han perdido partes después de sus máquinas y las han recuperado. O sea, ya están, o sea, la verdad se va a conocer, y parece que se acerca el cumplimiento de muchas de las cosas, todavía aún por cumplirse de Parravicini, pero ya están en esa recta final. ¿Tú dirías que estamos cerca o falta todavía un buen tramo? ¿O ya estamos inmersos en esto? Tenemos unas ciertas señales que nos indican. Por ejemplo, esta señal que yo te hablo de la Guerra del Caribe, antes de que estalle una guerra entre los países de Oriente, etcétera, esta guerra en el Caribe es previa. O sea, que ahí tenemos una señal que nos permite
prepararnos, porque también es fácil manipular con las profecías. Es fácil manipular cuando la persona no tiene conocimiento de las profecías. Yo puedo decir, la guerra estalla en tal lado, la guerra estalla en tal lado. Nunca entrego un criterio que ordene la información. Entonces Parravicini nos lo ordena. Todo lo que va más allá de ese orden es generar confusión en la gente. Entonces Parravicini nos dice, un conflicto previo antes de los otros va a estallar, se va a vivir en América Latina. Y eso va a ser como el preámbulo. Entonces, esto que vos decías también de la división ideológica, ¿no? Que cómo vuelven las ideologías. Hablar del comunismo hace 20, 25 años parecía que se hubiese caído con el muro de Berlín y sin embargo vuelve actualmente. Bueno, Parravicini nos dice que el comunismo sería una ideología que sería aplicada obligatoriamente en todo el mundo. China, comunista, marcha al mundo, comunismo, mundial, obediencia. Sería la ideología que los que manejan el mundo, estos poderes ocultos y siniestros, tendrían preparado para todos nosotros. Un sistema donde sería ateísmo, un sistema ateo, un sistema comunismo al estilo chino, donde la gente entraría también, esto generaría mucho conflicto, porque a su vez la división ideológica existe y mucha gente frente a eso se opondría. Entonces es donde comienza la división ideológica y donde yo pienso y siento que las personas que están más despiertas, que son conscientes de todo esto que están pasando, que estamos viviendo, tenemos que tener una distancia prudente con estos conflictos, que no nos envuelvan estos conflictos. Como dicen los indios Hopi allá en el desierto de Arizona, que decían aquellos que no participan en la división ideológica del mundo, están listos para vivir en el nuevo mundo. Entonces, estos conflictos generalmente nos sacuden las emociones, sacan lo visceral de nosotros, nos movilizan internamente. Y ahí es donde estos poderes nos manipulan, porque una persona enojada, resentida, con odio, con bronca, es fácilmente manipulable. Y eso es lo que pasó con las civilizaciones anteriores. En estas civilizaciones que nos dice Parravicini que se destruyeron por armas nucleares, es porque hubo una división en esas sociedades, porque hubo visiones encontradas y opuestas, disputas de poder, y porque la gente en ese momento siguió detrás de esas divisiones. Entonces, ahí es donde nosotros no tenemos que caer en eso. Tenemos que tener un criterio y una conciencia para poder tener individualidad frente a estos poderes que nos arrastran con sus ideas, que nos arrastran con programas de gobierno, con sus programas de política, con sus programas de diversa índole, para que nosotros no escuchemos la voz interior que nos guía. Ahí está la clave de la cuestión en todo esto. Sí, realmente se puede vivir, hay un trasfondo de eso. Por ejemplo, aquí en Perú se ha vivido recientemente y se vive ya una división se vive una división en una misma casa, ¿no? Por estas ideologías que uno pensaba que a veces uno ve una película antigua, ¿no? De los 80, de los 70, y se habla del comunismo y del comunismo. Exactamente lo que vivieron nuestros abuelos estamos viviéndolo nosotros ahora, y las familias están divididas, o sea, padre contra hijo, hermano contra hermana, por estas ideologías. O sea, en una misma casa se pelea la gente por políticos que no conoce y por estas ideologías que, bueno, uno puede pensar que están alejadas, pero directamente están impactando en nuestra, no solo economía, ¿no? En la crisis, en lo que estamos viendo de los cambios con respecto, ¿no? a las monedas, que cada vez alcanza para menos, se reduce el pan un poco, ¿no? El tamaño del pan. O sea, estamos viéndolo, nos estamos pegando contra esta realidad, pero lo que no estamos viendo es cómo se está destruyendo las relaciones de la familia, nuestras emociones, nuestra hermandad, ¿no? Con el otro, en este caso entre peruanos, por ejemplo, y nos estamos distanciando, quién sabe, para siempre con grandes amigos por este tipo de ideologías que lo que buscan al final, como tú dices, es generar esta división. Y me encantó lo que dijiste, que los que estén preparados para entrar en el mundo nuevo no tendrán que pertenecer a este tipo de ideologías que hoy vemos que tienes que estar involucrado. Lamentablemente el sistema es así. Si no estás involucrado, no tienes un carnet de tal partido, de tal otro, pues no te dan un bono o una otra situación. No quiero politizar mucho esto, pero es creo que lo que del día a día se está apreciando, ¿no? No sé cómo pasará en otros países. Te hablo solo de Perú, lo que yo veo. Pero es lo que va a ir ocurriendo cada vez más, Rafael, porque a eso nos van llevando. A que uno tenga que elegir y decir de qué lado se pone, de qué lado se coloca. Esto que normalmente se habla de muchos años de incorporar un chip,
debajo de la piel y que está en la advertencia del Apocalipsis, y bueno, todo lo que ya se conoce de hace muchísimas décadas. Es eso, que a vos te lleven hacia una asfixia tan grande que vos no te quede otra que recurrir a la herramienta que ellos te están vendiendo y te están promocionando. Pero ahí es donde uno tiene una conciencia, que no la tiene que vender, que no la tiene que perder. Parravicini, por ejemplo, nos dice que Latinoamérica creará una nueva conciencia en Dios, o sea que desarrollaría una conciencia conectada con ese Dios que está, con ese fragmento de Dios que está dentro de nosotros, y que eso también sería parte del faro, y que creo que no lo tenemos que perder de vista, ¿no? Esta transformación y este potencial que tenemos por dentro, que nosotros no nos veamos arrastrados por estos conflictos, por esta locura. Parravicini dice, llega la locura en masa, porque la gente no está dedicándole tiempo a su interior. Le dedicamos mucho tiempo a trabajar, a hacer cosas, a mirar fútbol, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cuánto tiempo le dedicamos realmente a crecer internamente, no? Realmente. Exacto, y nuestro tiempo es limitado. No tenemos todo el tiempo, tenemos un fragmento de tiempo que lo tenemos que aprovechar bien. Y más en este tiempo donde se nos advierte que están ocurriendo cosas, tenemos que ser más capaces de gestionar nuestro tiempo para aprovecharlo y que estas advertencias nos sirvan de algo. Si no, es como que se terminan convirtiendo en un pasatiempo, ¿no? En hacer crucigramas, primero hacer crucigramas, interpretamos profecía de Parravicini, ¿no? Claro, y cuando ya se cumplieron también, o sea, como tú dices, es fácil manipular y se cumplió y nos estamos quedando solo en lo anecdótico, en lo llamativo también, y no vamos al fondo que tú quieres transmitir con lo que nos estás comentando. Exacto, Rafael. Cuéntame esto, por favor. Leí un titular que me pareció una entrevista que te hacen, parece, todas las profecías tienen un hilo en común para saber qué pasará. Por favor, desarrolla esta idea porque me parece súper interesante. Como que cuando analizamos las profecías y vemos, por ejemplo, que lo que está diciendo Parravicini coincide con lo que dicen los mayas, coincide con lo que decía Jesús en ciertas profecías, ciertos libros del Oriente que también deslizan sus profecías, pueblos originarios, Nostradamus, etc. Cuando hay una coincidencia, nos sorprende, ¿verdad? Porque nos está diciendo, es como si una misma fuente de información estuviese dictando lo mismo. Es lo que usualmente se dice que ocurre en un juicio, ¿verdad? En un juicio hay varios testigos que determinan que vieron lo mismo, y para un juez eso es prueba contundente y eficaz, ¿verdad? Pueden inclusive meter preso a una persona porque 5 o 6 personas digan exactamente lo mismo sobre algo. Y nosotros decimos, si 6 personas dicen lo mismo, debe ser verdad. Bueno, las profecías son iguales. Todas las profecías nos hablan de lo mismo, significa que deben ser verdad, que nos están entregando una información que es fiel. Ahora, si hay fuentes de información que son contradictorias, nosotros podemos darnos como el permiso para dudar de ellas, porque también hay profecías que son falsas, seguramente, siempre lo ha habido. Ahí es donde nosotros tenemos que tener un criterio para considerar las fuentes de información que sean más fieles, que no se hayan equivocado, que nos conduzcan hacia el buen camino, ¿no? Porque eso también tiene que estar. Que estas fuentes de información nos conduzcan hacia el bien en nosotros, que nos hagan mejores personas, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros podemos jerarquizar la información y no confundirnos, porque bueno, también Parravicini nos dice advertencias que conforme avance el tiempo surgirían muchos movimientos que también quisieran confundir a la gente, ¿no? Entonces ahí es donde uno tiene que tener como ese sentir, esa intuición, para poder guiarse en estos momentos donde hay tanta información que a veces ni siquiera es con maldad, es tanta la información que no llegamos a poder comprenderla. Entonces, bueno, estas profecías son fuentes de información entregadas hace muchísimo tiempo. Las inscripciones mayas, por ejemplo, escritas en telas, que ahí te pasé una psicografía también de los mayas que Parravicini nos dice que esas inscripciones fueron traídas por seres de Venus, por venusinos, por ejemplo. No sé si me querés decir algo sobre eso. No, ahí la ponemos, ahí la están viendo seguramente ustedes, para que lo puedan, o sea, no entiendo, o sea, los mayas habrían sido también, o sea, están emparentados con los venusinos. Yo sé de los Tiahuanaco también, porque, por ejemplo, Tiahuanaco tiene mucha conexión con Venus también, ¿no? Por ejemplo, significa Parravicini. A ver. Fue
persona que fue contactada y que le fue bajada una información a través de su mente, donde él la plasmó. Entonces, digamos que dentro de la civilización maya habría determinadas personas, de una determinada misión, con un determinado propósito, que fueron contactados por estos seres de Venus y se les entregaron determinada información o contactaron directamente a seres en los gobiernos o directamente se inmiscuyeron en ese momento trabajando con los seres que allí vivían en ese lugar. Fue un lugar muy habitado, la península de todo el territorio mexicano, lo que fue Guatemala, fue una zona densamente poblada en un pasado. Entonces digamos que esa información hubiese sido directamente dejada por estos seres de Venus, que es un planeta que, bueno, que tiene mucha incidencia y tiene un papel muy importante con lo que va a suceder con el nuestro, ¿no? Hay muchos contactados que hablan de los seres de Venus que bueno, que tienen una función especial, sobre todo con la supervivencia de nuestros países, de nuestras poblaciones, como si ellos tuviesen una misión encargada sobre todo de eso, de generar lugares para garantizar nuestra supervivencia. Y bueno, también en esto, en entregar profecías, en entregar información, que son, en el caso de las profecías mayas, también muy exactas, muy claras, muy contundentes. En la cultura maya, Venus tenía un papel muy destacado. Bueno, los incas también lo tenían a Venus, sí. Tenían a las Pléyades como lugares muy destacados. Son todas estrellas y planetas que hoy son muy importantes también para toda esta fuente de información. No es casualidad. Sí, algo que te quería preguntar de Benjamín Solari Parravicini. Yo he comprado por ahí algún libro y todo eso, pero lo siento a veces un poco, y entre editores que publican los libros, como que cada uno tiene su visión del orden en cual las van poniendo las profecías, a veces por tema, y a veces siento que está un poco desordenado, como te habla de una cosa, luego te habla de otra. Entonces, no sé, según tu estudio, ¿hay un orden que se puede tomar a las profecías? O sea, más o menos las profecías te hablan hasta algún año determinado, hasta el año 3000, hay un orden que uno le puede seguir, en qué acaban, ¿no? O son muy aleatorias, hay muchas, están perdidas en colecciones, en revistas. Uno con el tiempo le va sacando el ojo a estas fuentes de información, pero la mayor parte, si son fieles, fueron publicadas en determinadas revistas en la década de los 70, 60, 80. Muchos de sus dibujos, Parravicini mismo decía que él reconocía voces distintas. Había seres que eran muy suaves en su forma de compartir información, otros que eran más fuertes, otros que eran más breves, otros que se demoraban más tiempo, como que él determinaba que había distintos seres que entregaban información. Inclusive los dibujos son diferentes, las de la generación de la década del 40, del 50 son diferentes a las que él transmite en la década de los 70. La información que se revela es distinta. O sea, hay muchos parámetros que están, digamos, cifrados en sus dibujos, pero creo que la forma más apropiada es por temas, porque él nos habla de Latinoamérica, nos habla de Estados Unidos, nos habla de la guerra, nos habla de la nueva humanidad que surge, nos habla de la Cruz Orlada como un movimiento que va a entregar verdades, que creo que es muy importante también eso, que es un movimiento que va a rescatar a la civilización, que él dibuja un símbolo que es como una cruz con un sol orlado, que es el símbolo de ese movimiento, ¿sí? Está en su dibujo. Uno pone la cruz orlada en Google y aparece ahí. Entonces habla de muchas cosas, entonces es como que uno tiene que ir agrupándolas. Y obviamente que no es fácil interpretarlo, a pesar de que es mucho más sencillo que Nostradamus, por ejemplo, o que mucho más que ir hasta a ponerse uno a interpretar las estelas de los mayas que están en tallas de piedra, ¿no? Mucho más difícil todavía. Pero aún así, que para Parravicini parece más sencillo, tiene sus codificaciones y sus significados ocultos, que uno con el tiempo le va encontrando la vuelta y va encontrando más información. Pero lo que no me queda claro, ¿hasta qué año profetiza él? Digamos que él no pone una fecha límite, pero sí habla del tercer milenio, como que él habla, por ejemplo, de que después de estos grandes cataclismos, las tierras salvas de Sudamérica empezarían a construir una nueva civilización con una tecnología mayor. Él habla de que nuestra civilización construiría ciudades subterráneas también, hacia el año 2500 aproximadamente, porque en esas ciudades el ser humano tendría mayor control sobre el clima. Nuestro planeta es un planeta que todavía está conformando sus placas tectónicas, que los elementos no están como domesticados, por decirlo de alguna forma.
tenemos tormentas, inundaciones, terremotos, cambia el clima y nos enfermamos. Digamos que hay mucha variación en la atmósfera, entonces es como que el ser humano empezaría a desarrollar ciertas ciudades debajo de la tierra donde el clima sería más estable, donde la vida sería más fácilmente controlable, sin dejar la superficie de lado, ¿no? Pero bueno, es como se ve que es una tendencia en las civilizaciones más evolucionadas esto de buscar construir ciudades debajo de la tierra. Hoy en día hay ciudades como allá en Turquía, hay ciudades que han sido construidas en piedra debajo de una tecnología que es mucho más avanzada que la nuestra, ¿no? Entonces ya estaba en el pasado reciente de nuestra civilización. Pero bueno, Parravicini esto habla del 2500, por ejemplo, y dice que el ser humano sigue evolucionando, sigue avanzando, sigue aumentando sus capacidades, su inteligencia, empieza a viajar a otros planetas, empieza a sembrar la vida en otros mundos, empieza a crear colonias también en otros mundos, porque el camino del ser humano es el del desarrollo de la civilización, el del desarrollo del conocimiento. Entonces eso no se detiene jamás. Digamos que las profecías lo anuncian, pero hay cosas que son capaz tan lejanas a nuestra realidad que no vale la pena que den muchos detalles porque ni siquiera lo entenderíamos, ¿no es cierto? Como si una persona de la Edad Media tratara de entenderle el Wi-Fi, por ejemplo. Sería muy confuso explicarle hoy en día a una persona de esa época lo que es la Internet, lo que es una criptomoneda, ¿verdad? Yo creo que lo confundiríamos más que entregarle luz. Qué interesante. Y yo te quería preguntar también, dijiste algo muy importante, acá lo tengo anotado. ¿Quién le dictaba entonces estas profecías, tú me hablas de varias voces, o sea, ¿con quién contactaba Benjamín Solari Parravicini? Y si también nos puedes comentar si es que él tuvo un contacto directo con los extraterrestres, que algo escuché, o sea, que tuvo un avistamiento, un contacto, pero muy aparte de ese contacto, ¿quién le dictaba estas profecías, estas visiones? ¿De dónde las obtenía él? Él primero tenía como una especie de ser, o él le llamaba un ángel tutelar, que era un ser espiritual, un ser no encarnado, que lo acompañaba y que lo orientaba. Ese ser se presenta a él como que había tenido una encarnación en este planeta como Fray José de Aragón, había sido un monje, una especie de religioso de hace unos siglos atrás, y él es el que empieza como a guiarlo y a orientarlo, es como la voz amiga que él siempre tiene al lado, y de lo cual él también obtiene mucha información, siempre con un respeto hacia él, ¿no? Dice Parravicini que este ser que lo acompañaba nunca intentaba violentar su libre albedrío, ni decirle lo que él tenía que hacer. Como que él le dejaba un margen para que él desarrolle su conciencia, no se lo comía, digamos, no se comía su espíritu, no lo convertía en un apéndice de él, como a veces sucede y ocurre también con esto, que es un peligro también y un riesgo. No, su actuar es muy cristalino y muy luminoso. Y a través de este ser, que es como la guía que él tiene a lo largo de su vida, se presentaban determinadas personas, determinados seres, que no se nos revela si son seres extraterrestres o seres espirituales, pero que eran inteligencias cósmicas que le revelaban información. Todo esto obviamente está regido por un orden, no se le entrega una información a un vidente sin una organización detrás que tiene mucho conocimiento y que es muy prolija en la información que va a filtrar a este plano. Entonces, en ese contexto aparecen diferentes voces, diferentes fuentes de información, diferentes revelaciones. Que bueno, que van variando, simplemente él las reconocía como diferentes, y que él a veces sentía como que, uy, esta voz es más fuerte que me está hablando. A veces se le presentaban voces equivocadas, seres que eran oscuros, que lo intentaban desequilibrar, y él los ubicaba, los lograba identificar, él ya tenía una preparación. No es fácil esto de bajar información, porque uno se puede equivocar y bajar una información equivocada y confunde a un montón de gente. Entonces, por eso él tiene una preparación especial. No es que cualquiera puede ser Benjamín Solari Parravicini, ¿no? No todos tenemos la capacidad de distinguir la vibración, la resonancia que hay entre estos determinados seres que bajan información. Entonces, él narra muchas veces que seres oscuros se le intentaron presentar como Fray José de Aragón y confundirlo, pero él inmediatamente los identificaba, y el verdadero Fray José de Aragón es como que le decía, muy bien, superaste la prueba, no te dejaste llevar por esa voz, wow, que era bajo ser de era un ser del bajo astral. Le ocurre eso a él a lo largo de su vida. Uno siempre tiene que estar con la guardia alta frente a esto.
como nos manejamos nosotros constantemente. Uno tiene que tener una inteligencia para poder discernir. Si fuese todo tan fácil, el planeta sería un paraíso, pero sabemos que hay mucha oscuridad acá manifestándose y que esa oscuridad pugna por confundir, pugna por distorsionar, por oscurecer. Entonces, él también enfrentaba estas pruebas. Por suerte las pudo atravesar correctamente. Tú has estado en Cusco, has dictado algunas conferencias, has visitado algunos de estos lugares de poder, te has maravillado, me imagino también, con esta tecnología de estas civilizaciones que hoy, hasta el día de hoy no podemos hacer esto, estas grandes obras megalíticas, ¿no? Y no encontramos una explicación. Entonces, ¿cuál sería entonces este mensaje para... con respecto como una especie de conclusión o de repaso de lo que hemos venido hablando, ¿no? La importancia de estas culturas antediluvianas, de la importancia de Bolivia, de Argentina, Chile y Perú, ¿no? De este territorio en común que compartimos, donde se han desarrollado y donde están muchos de estos enigmáticos sitios a determinada altura y megalíticos, ¿no? Reitero, megalíticos, estructuras de piedra que nos revelan que bueno, hay un gran enigma todavía que responder. Entonces, ¿cuáles serían las conclusiones a lo que estamos llegando, querido Emiliano? Bueno, yo creo que de este legado que tenemos de esas civilizaciones, por ejemplo, cuando leemos Garcilaso de la Vega o leemos fuentes de información que hablan del mundo andino, del mundo incaico, hay elementos que son maravillosos que se encuentran ahí. Esto de una forma de vivir como la incaica, sobre todo la incaica, que es el legado que tenemos más fresco de todos estos monumentos, nos revelan que tuvieron un conocimiento no solamente tecnológico y de ingeniería y arquitectónico, sino que también tuvieron un conocimiento social muy avanzado, porque crear una sociedad donde no había hambre, donde el alimento llegaba a todos los sitios, donde todas las personas tenían su parcela de tierra, revela un orden cósmico detrás y una preparación también que hoy nosotros no logramos tener. Entonces, este contactado que hablamos hace un rato, que era Enrique Castillo Rincón, que a él le dicen los seres de las Pléyades que los incas fueron preparados por seres de las Pléyades, que le entregaran información los seres de las Pléyades para orientar a esa civilización. Entonces, yo creo que hay mucho que tenemos que encontrar. Cuando los misioneros cristianos encontraron la civilización incaica, se sorprendían porque decían que su forma de vida era parecida a la de los primeros cristianos, la del cristianismo primitivo. Había este afán de acaparar más de lo que uno puede acaparar, ¿viste? Entonces me parecía que eso es como un legado que Latinoamérica lo tiene, lo tenemos olvidado y que quizás tenemos que empezar a recuperarlo. Esto de empezar a seguir el camino del corazón, de empezar a vernos desde otro lugar y empezar a escuchar esa voz que nos habla, que no la tenemos en el lugar que debería estar, que debería colocarse, y que es la verdadera fuente de donde van a brotar todos los cambios positivos. El interior del hombre, en nuestro interior, hay algo que es maravilloso y que está ahí para ser escuchado y para ser traído hacia la luz. Ahí es donde tenemos que apuntar. Creo que estos pueblos andinos conocieron esa fuerza interior y lograron plasmarla hasta cierto punto en sus sociedades, hasta que perdieron esa conexión con ese ser interior, y bueno, ocurrió lo que nosotros sabemos que ocurrió y lo que pasó después. Bueno, quiero agradecerte, Emiliano, porque me has dejado altamente sorprendido con todo tu dominio del tema, y agradecerte por haberte comunicado con el programa, y te pediría por favor que te mantengas comunicado con nosotros para poder hacer una segunda parte, ya centrándonos también en otros temas, ¿no?, que podríamos desarrollar en extenso. Reitéranos por favor cómo podrían las personas que les ha vibrado todo lo que les has dicho poder seguirte, poder ponerse en contacto contigo, intercambiar alguna información o simplemente estar atento a lo que tú también publicas en tus redes sociales. ¿Cómo te encontramos, querido amigo? Mira, yo tengo la página esta que mencionabas al principio de Facebook, que es Fundación El Amanecer del Hombre Nuevo, el canal de YouTube que es Fundar TV. Desde hace un tiempo atrás que he entrado en un proceso de otro tipo de creación. No estoy tan activo en las redes sociales, ni en YouTube, ni tampoco con el ciclo de conferencias, porque estoy escribiendo. Yo soy escritor y necesitaba mi tiempo para poder escribir y plasmar todos estos conceptos que te estoy entregando, simplemente algunos.
y me estoy dedicando a eso. Entonces no estoy tan activo como antes. Creo que mi momento por ahí va a ser cuando logre sentar determinadas bases en el papel, que es un poco lo que trato, considerando todo esto que vos me dijiste, que hay falta mucho orden en la información, falta mucho clarificación, por ejemplo, en el trabajo de Solari y Parravicini. Bueno, estoy como dedicándome a eso. No estoy tan activo, pero igualmente la gente se puede comunicar. Y obviamente que me encantó mucho la información que venís trabajando, me gustó mucho eso de ir a los lugares y recorrer las ruinas. Creo que ahí hay un potencial muy grande que tenemos que empezar a destacar, así que podés contar conmigo para cualquier información. Me escribís y hablamos del tema que a vos te interesa hablar. De eso no lo dudes, estoy disponible. Sí. No, muchas gracias. Justo estaba revisando, ahora estaba metiéndome un poco a tu canal en Fundar TV. Vamos a poner igual la captura de pantalla para que puedan suscribirse y estar atentos a lo que tú reactives el canal también. Y justo hablas de una profecía de Tupac Amaru. De repente lo podemos hablar en otro programa. Parece que eres un poco amante de esta figura también y que, bueno, tiene tanto sincretismo, ¿no? Tupac Amaru toma el nombre de otro, bueno, Tupac Amaru II, ¿no? Toma el nombre de un inca. Hay alrededor de él también algunas profecías, ¿no? Del Incarri y todo. Y justo se va a estrenar en algunos días, seguro ya lo han visto, un capítulo especial en televisión señal abierta de Tupac Amaru, ¿no? Increíblemente. Así que, bueno, ahí tenemos un tema que va a estar de moda, en boga, y siempre, ¿no? Es muy atractivo. Así que ya lo conversamos, pues en otro momento ahí dejamos esta... Hay muchas cosas que hablar ahí. Ya, claro. Da para otro video, entonces, otros. Gracias, Emiliano, gracias. Muchas gracias por esta conversación tan simpática que hemos tenido contigo hoy día, que me ha asustado un poco, ¿eh? Las profecías siempre dan esta sensación, ¿no? Lo contrario, justamente. Esta información nos viene a dar luz para que uno cuando no ve se asusta, pero cuando ve tiene que perder el miedo. Yo creo que para eso esta información, para que nosotros caminemos con el sendero iluminado.